dirías a ese chaval que tiene pereza, que siempre tiene una excusa? Bueno, yo le diría que uno tiene tiempo para lo que realmente quiere. Y esa mentalidad tan militar de organización y demás, ¿la has tenido siempre? Es más, cuando uno se organiza bien, Sí. le sobra tiempo para flexibilidad. ¿Hay relación entre las redes sociales y ponerse a hacer deporte cuando uno ve que tendría que hacer deporte? Sí. ¿Y para ti qué es el éxito? La palabra éxito es ambigua hoy en día. La palabra éxito uno entiende como éxito sinónimo de materialismo, de productividad, y para mí el éxito... ¿Cómo puede una persona superar una ruptura? Aniceto Masferrer, cuéntame un poquito, que van a estar escuchando mis seguidores durante 20 minutos a alguien. ¿Quién eres? Bueno, en primer lugar, Carlas, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí. ¿Quién soy? Pues yo soy Aniceto Masferrer. Casi todo el mundo me llama Setu. Sí. Yo utilizo ese nombre porque es un grito a la libertad. Sé tú mismo, pero sin el mismo. Hostia, y me gusta que la gente viva, piense y actúe en libertad. Y mi profesión es la universidad. Yo me dedico a la universidad. Soy profesor de universidad. Sí. Nací en Gerona. Profesor no, catedrático de Historia del Derecho también, Pues que he eso. estado investigando. Sí, pero la profesión es, da igual Sí, ser claro, titular, profesor. catedrático. Soy profesor de universidad, Sí. profesor de Derecho. Y bueno, hice el doctorado, estudié en Barcelona, doctorado en Gerona, saqué la plaza en la Universidad de Valencia. He estado bastante en el extranjero por estancias de investigación, he podido estar en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Australia. He dado conferencias en 20 países distintos, he publicado unos cuantos libros también. Y los últimos años me estoy dedicando también a escribir libros de divulgación, ¿no? Que muchos de ellos giran alrededor de la libertad. El último que he publicado se titula Cómo vivir en libertad siendo uno mismo, y hace 2 años pues empecé a dedicar tiempo a las redes sociales. Abrí una cuenta en LinkedIn, otra en Instagram, y procuro estar pues un poquito activo para crear materiales, contenidos que pueden servir y ayudar a la gente a conocerse a sí misma, a saber qué quiere hacer de su vida y a que aprendan a vivir en libertad. ¿El deporte y la libertad van ligados? Muchísimo, muchísimo. Es una pregunta que recibí hace unos meses cuando di una charla en Madrid. Una persona me preguntó ¿qué relación hay entre el deporte y la libertad? Y sí existe, porque la libertad hay que ejercitarla. Y para ejercitar la libertad hace falta adquirir hábitos. Y el deporte ayuda a adquirir hábitos. Hábitos de hacer ejercicio físico, hábitos en forma de objetivos, hábitos en forma de relacionarse y a veces de cooperar en algunos deportes con los demás, deportes de equipo. También otras como puede ser la constancia. Es decir, que podríamos decir que el deporte es una escuela de hábitos que permiten o ayudan a vivir en libertad. Quiero saber tu historia con el deporte. Pues mi historia con el deporte empieza desde que tengo uso de razón. Empecé a jugar a fútbol, mi padre le encantaba el fútbol, me traía, llevaba los partidos, me federé y estuve jugando muchos años a fútbol. Luego con la universidad pues me apunté a los campeonatos de fútbol sala, hice bastante fútbol sala sin dejar el fútbol. Luego empecé a aficionarme al esquí y he esquiado muchísimo en muchas montañas y pistas de esquí pues de Francia y del Pirineo español también he esquiado. Luego también hice badminton un tiempo, también he jugado mucho a pádel, a tenis. Los últimos años hago mountain bike, también me dedico a correr, incluso hasta motocross he hecho. Motocross. ¿Y qué tal se te daba? Las motos siempre me han gustado. ¿Sí? Desde los 10 años conduzco moto. ¿Y has tenido algún susto con la moto? Sí, he tenido más de un susto. Sí, pero en fin, ha sido un susto que no ha sido trágico, digamos, ¿no? Sí, entonces a día de hoy, con tu edad, ¿qué estás haciendo? Pues yo procuro todas las semanas hacer deporte 1 o 2 veces por lo menos. Sí. Y lo que más hago es bien bicicleta y cuando tengo menos tiempo voy a hacer running. Me gusta correr por el río, me gusta correr en el mar, por la playa y luego bañarme, sobre todo en verano. Sí. He pasado veranos de mucho trabajo, que tenía que escribir bastante y lo que hacía era levantarme por la mañana, ir a correr a la playa. Me hacía de punta a punta la playa, la Malvarrosa, la Patacona y volver, que son 9 kilómetros, porque la distancia es de 4,5 kilómetros. Luego me lanzo al mar y nadaba un rato, tomaba el sol, volvía a casa, me duchaba y empezaba a trabajar con toda intensidad
Bien relajadito. Perfectamente relajado y entonado ya para el estudio. ¿Consideras que es importante hacer deporte? Creo que el deporte es fundamental. Sí. Porque primero porque físicamente hay que hacer deporte. El organismo necesita movimiento, ¿no? Pero luego también es muy importante mentalmente, ¿no? Anímicamente, ¿no? La vida lleva consigo cierto estrés, hay obstáculos, dificultades y hay que dormir bien, y para muchas personas lo fundamental es ejercicio físico, deporte. Y esto ya lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Menos pastillas y más ejercicio físico. Totalmente. Y esto yo lo experimento en mi vida, ¿no? Me encuentro mejor cuando hago deporte. Y me encuentro más cargado cuando no hago deporte. Luego yo recomiendo que todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, haga deporte, por supuesto. ¿Y qué le dirías a ese chaval que tiene pereza, que siempre tiene una excusa, que no tiene tiempo y no le apetece? Bueno, yo le diría que uno tiene tiempo para lo que realmente quiere, y que si uno ve que el deporte le hace bien, le ayuda, hay que procurar hacerlo. A mí me pasa, yo a veces encuentro resistencia a ir a correr, encuentro resistencia a coger la bicicleta y subir un monte en bicicleta, pero es una lucha, hay que luchar contra esta resistencia, porque cuando lo haces experimentas que es bueno, que te hace bien. Entonces uno tiene que procurar hacer aquellas cosas que le vienen bien, que le hacen mejor y le ponen en mejor disposición de vivir la vida y afrontar las dificultades. Entonces, ¿te consideras una persona disciplinada? Hombre, siempre se puede ser más disciplinado, pero en cierto modo se podría decir que sí lo soy, ¿no? Porque hago deporte porque veo que es bueno. Y luego cuando lo hago, me doy cuenta que es bueno, que me hace bien y que además disfruto. Pero si no lo hiciera y no me venciera, pues lo que pasaría es que me gustaría más, no lo haría, no resistiría, no sería capaz de superar la resistencia, y entonces pues efectivamente me impide poder vivir la vida mejor, en definitiva, ¿no? Y hablando un poquito de temas redes sociales y demás, y de los jóvenes, ¿tú qué consideras que cómo puede afectar esas redes sociales a la disciplina de los chavales? Bueno, las redes sociales afectan a la gente en general y a los chavales, la gente joven en particular, de dos modos, ¿no? Que son dos modos que son negativos, sin duda alguna, cuando no se usan bien. Sí. El primero es, como tú dices, la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando uno mira las redes sociales lo que tienen es un instrumento de fácil y rápida gratificación, ¿no? Totalmente. Entonces ahí uno obtiene una gratificación inmediata, ¿no? Tiene curiosidad, quiere ver cosas, quiere ver qué hacen los demás, etc. Y uno está constantemente navegando y buscando gratificaciones en forma de vídeos o de publicaciones o de fotos o de lo que sea, ¿no? Y es un elemento negativo, porque cuando uno busca la gratificación, eso lo que comporta es, en definitiva, la incapacidad para poder tomar decisiones y llevar a cabo aquello que tú quieres hacer. ¿Hay relación entre las redes sociales y ponerse a estudiar cuando uno quiere ponerse a estudiar? Sí. ¿Hay relación entre las redes sociales y ponerse a hacer deporte cuando uno ve que tendría que hacer deporte? Sí. Es decir, ¿hay relación entre las redes sociales y no tener aquella conversación presencial con un amigo porque es más cómodo hacerlo a través de una pantalla? Sí. Y eso, evidentemente, la disciplina tiene que ver con la capacidad de vivir en libertad, Sí. Por tanto, ese es el primer obstáculo. Sí. Y el segundo obstáculo o peligro que tienen las redes sociales es que uno vuelca su vida sobre los demás. Es decir, vivir de la imagen. Totalmente. Y en la vida lo que hay que procurar es vivir la propia vida y no la vida de los demás. Hay que dedicar menos tiempo a contemplar la vida de los demás y hay que dedicar más tiempo a entrar en la propia interioridad, porque ahí es donde uno se encuentra con uno mismo, y solo cuando uno está en paz con uno mismo es capaz de establecer relaciones sanas con los demás. ¿Y cómo podría una persona vencer esa pereza y esa disciplina, y conseguir esa disciplina, dejar atrás esos malos hábitos de consumir redes sociales y comida basura y demás? Bueno, no es nada sencillo, porque cuando el ser humano adquiere hábitos, ¿no? Uno tiene el hábito de ver esto, de ver lo otro, de tener esa comodidad, la otra. Lo primero que hay que hacer es reconocer que aquello no me conviene. Si yo reconozco que eso no me conviene. Claro, eso no es suficiente, porque habría gente que diría, hombre, yo ya me lo reconozco, pero es que no soy capaz de cambiarlo, ¿no? Sí. En segundo lugar, querer cambiarlo. Hay que querer.
No es suficiente reconocer, hay que querer hacer un cambio, ¿no? Y luego ya viene lo complicado, ¿no? Cuando uno lo reconoce y quiere y toma la decisión, lo que hay que hacer es dar pequeños pasos hacia esa dirección. No querer arreglarlo todo, no querer cambiar radicalmente, sino dar pequeños pasos hacia la dirección. Pues yo voy a procurar ahora pues poner límite. Hasta aquí. Ahora voy a procurar sencillamente, pues más que decir no a las redes sociales, voy a decir sí a algo que me ilusione. Voy a intentar esta tarde pintar un cuadro. Voy a intentar esa tarde pues practicar este hobby. Voy a intentar esa tarde terminar esa redacción o leer ese capítulo de libro. Entonces, poniéndose objetivos positivos, es más fácil prescindir o renunciar a esas cosas que a veces nos esclavizan y nos impiden hacer lo que queremos hacer. Los objetivos también, un problema que tiene la gente es que se los marca muy abstractos. Quiero ser feliz, quiero tener mucho dinero, pero no lo cuantifican. Entonces, yo creo que también va muy hilado con tener un objetivo claro, que sea medible, los llamados objetivos SMART. No, sí, tienes razón. Es decir, ayuda mucho, es lo que me refería cuando decía que hay que tener objetivos positivos, ¿no? Sí. ¿Y yo qué quiero hacer? Pues yo quiero aprender pues, a tocar la guitarra, por poner un ejemplo, ¿no? Pues bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a dedicarle al día pues 15 minutos. Sí. Muy bien, pero no es suficiente con decir voy a dedicarle al día 15 minutos. Hay que estar... ¿Cuándo le vas a dedicar esos 15 minutos? Sí. ¿En qué momento vas a hacerlo? Sí. Cuando uno sabe el qué, el cuándo, y cuándo le va a dedicar y en qué sitio lo va a hacer, entonces es más fácil. Entonces ya el esfuerzo se apoya sobre algo concreto, que es el qué, el dónde, el cuándo y qué duración. Y entonces es más fácil decir, oye, pues efectivamente son las 6 de la tarde, ahora toca eso, me pongo a hacer eso. En cambio, si uno dice, no, voy a aprender a tocar guitarra y no concreta más, van a pasar días, semanas, meses y años y uno no va a aprender a tocar la guitarra. ¿Tú tienes algún método para poder estructurar de mejor manera tu vida laboral, con el deporte, con otros proyectos que tengas? Pero lógicamente es fundamental tener un... ¿Y cómo lo podría...? Es fundamental tener un plan, sí. Tener un horario. Uno dice, pues yo dedico de esta hora a esta actividad. Y de esta hora a esta hora esa otra actividad. Y luego voy a hacer aquí esa otra actividad. Y aquí voy a hacer... Es decir, uno tiene que organizar el día en función de tareas y de cosas que tiene que hacer, del ámbito profesional, de los hobbies, de la relación con los amigos, de impulsar un proyecto o una iniciativa que merece la pena. Y eso es lo que da, digamos, sustancia, textura, consistencia a la vida, ¿no? Uno ve que los días no pasan sin pena ni gloria haciendo cosas por inercia, sino que uno está dirigiendo su existencia y su vida cotidiana hacia objetivos concretos, en momentos concretos y con tareas concretas. O sea, sería hacer que los días cuenten, ¿no? En vez de contar los días. Sí, que los días cuenten porque cunden, y cunden porque uno se organiza. Y se organiza porque uno dedica un tiempo todos los días. Es decir, ¿hoy qué voy a hacer? ¿Hoy cómo voy a organizar mi día? ¿Hoy cómo voy a organizar mi mañana? Incluso ponerse objetivos dentro del trabajo. Pues hoy voy a hacer eso en el trabajo, ya, pero no voy a trabajar en general, sino que voy a conseguir terminar ese expediente. Voy a terminar esos exámenes que tengo que corregir. Voy a terminar ese capítulo que quiero escribir. Voy a terminar esa lectura que tengo pendiente. Sí. Cosas concretas. Vale. Porque cuando uno se lo propone así y realmente consigue llevarlo a cabo, el subidón de autoestima que viene como consecuencia de haberse propuesto algo y que uno ha sido capaz de cumplirlo, eso es muy importante. ¿Y cómo sabes si vas por buen camino? Bueno, una señal clara del buen camino es que uno ve que se propone cosas concretas, objetivos concretos, se organiza el día y que efectivamente se acerca. La ejecución es muy cercana a la previsión, a lo que uno había previsto, ¿no? Y luego otro aspecto importante es tener paz. Sí. Tener paz, porque si yo resulta que me organizo perfectamente, pero estoy todo el día tenso, angustiado, ansioso, eso tampoco es correcto. Es decir, tiene que ser compatible. Aprovechar bien el tiempo, hacer lo que quiero hacer en cada momento y al mismo tiempo hacerlo con intensidad,
Sí. pero con serenidad. ¿Y esa mentalidad tan militar de organización y demás, la has tenido siempre desde que eras pequeño? ¿O has tenido algún punto más bajo en tu vida que te ha dicho, esto lo tengo que arreglar con organización porque o si no, se me descontrola? Bueno, el plan este que tú calificas de militar Sí. tiene que ser compatible, y procuro yo hacerlo compatible, con la flexibilidad. Vale. Es más, cuando uno se organiza bien, Sí. le sobra tiempo para la flexibilidad. Y uno tiene que saber qué cosas son primeras que otras. Sí, uno tiene un plan perfectamente establecido, pero primero son las personas y luego las cosas. Es decir, que yo había organizado las cosas de una manera, pero viene una persona y necesita algo, Priorizar. o viene un amigo y te pide un favor, Claro. pues tú tienes que tener la flexibilidad suficiente como para poner de lado un poco aquel plan, quizá, y atender a esa persona que necesita tu ayuda. Es decir, que el aprovechar el plan no es para funcionar por la vida de un modo, digamos, cuadriculado, sino para aprovechar el tiempo al máximo y permitirte al mismo tiempo hacer más cosas y tener margen de flexibilidad para cuando surgen contratiempos o imprevistos. A mí me gustaría preguntarte algún contratiempo que te haya venido, bueno, a ti, ¿no? En algún seguidor seguro que le ha pasado, está también con la novia y de repente hay una ruptura. ¿Cómo podría afrontar ese contratiempo? Bueno, yo diría, de entrada, los contratiempos Sí. y las dificultades son un plato ordinario cotidiano de la vida. Vale. Es decir, uno no puede pretender, uno puede pensar que la contrariedad, la dificultad es algo que sucede muy de vez en cuando. No, es diario. Pasa siempre, Pasa ¿no? siempre. Sí. Los planes no salen Los como- planes no salen perfectamente. Yo acabo de comentar que hago un plan y este mes de mayo, por ejemplo, quería escribir una serie de cosas, Sí. pero han ido surgiendo cosas más apremiantes Sí. que yo mismo me he dado cuenta que eran más importantes. Y he tenido que apartar, postergar el plan que yo había hecho, pero lo he hecho con paz, con tranquilidad, porque era consciente que eso era lo que había que hacer, aunque no fuera lo que yo había previsto. Sí, volvemos a la disciplina. Por tanto, dificultades y contratiempos siempre. Evidentemente, las dificultades y contratiempos que más duelen Sí. suelen ser las que tienen que ver con el mundo afectivo. Es así, porque el ser humano, en el fondo, está hecho sobre todo para amar y ser amado. Y cuando algo de esos fines del ser humano, de amar y ser amado, queda tocado, pues el ser humano queda muy afectado. ¿Y cómo puede una persona superar una ruptura? Bueno, una persona supera la ruptura cuando es consciente. Claro, una ruptura, cuando la ruptura es inmediata, es normal que el corazón sangre. Sí, totalmente. Porque el corazón sangra, se quiera o no se quiera. Y esto es buena señal. Significa porque Significa amado. que amas. Significa que tienes un corazón de carne y hueso. Sí. Que no tienes un corazón de piedra. Y esto es bueno. O, por ejemplo, como me decía una persona a la que aprecio mucho, pues que falleció su padre pues de una enfermedad, pues que le detectaron un cáncer extendidísimo y desde el diagnóstico hasta el fallecimiento de su padre pasaron 20 días. Sí. Claro, esto es muy fuerte, es muy duro. Es normal pasar un tiempo de duelo, un tiempo de dolor. Claro. ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es no fijarse en las cosas negativas. No poner el centro, el foco en lo negativo, pero tratar de no culpabilizarse, dejar pasar un poquito el tiempo para poder ver las cosas con perspectiva. Y no pasa nada si vemos que hay tristeza, si vemos que hay luto. Esto es normal. Lo que habrá que tratar de hacer es, en la medida de nuestras posibilidades, no encerrarse. Intentar estar con amigos, hobbies, experimentar. Quizás no podremos tener una gran actividad, digamos, relacional o social, porque pues, no somos capaces, pero tener una cierta actividad. Leer un poco, salir, andar, hacer un poquito de ejercicio, tener alguna tarea concreta que hacer, eso puede ser bueno. Evidentemente no podremos tener quizá la actividad normal que tendríamos si aquello no nos hubiera pasado. Normal. No tienes la misma energía ni tienes la cabeza donde debería de estar. Efectivamente, Claro. ¿no? Pero se trata de
no encerrarse, no entrar en ese bucle en el que uno empieza a pensar y a pensar en términos negativos de culpabilidad, de victimización. Eso es algo que no lleva a nada, que no facilita nada y que en el fondo lo que hace es hundirte. Y eso hay que procurar no caer ahí. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la felicidad? La felicidad tiene mucho que ver con la paz. Totalmente. No tiene tanto que ver con estar exultante, con estar eufórico, sino con la paz, con la tranquilidad. Una paz y una tranquilidad que es compatible con la dificultad. Una paz y una tranquilidad que es compatible a veces con el dolor, con los contratiempos. Y hay paz y tranquilidad a pesar de las dificultades y contratiempos porque uno tiene la conciencia de que está haciendo aquello que cree realmente que tiene que hacer. Y está haciendo aquello no solo que tiene que hacer, sino está procurando hacerlo del modo que cree que tiene que hacer. Y sabe hacia dónde va. Sabe qué hace, por qué lo hace y sabe precisamente el modo que lo hace que responde al motivo del por qué está haciendo lo que hace, ¿no? O sea, bueno. Y eso creo que tiene mucho que ver con la felicidad. Y la felicidad tiene mucho que ver también con las relaciones humanas, con establecer relaciones que sean sanas, establecer relaciones de cooperación, relaciones que tengan que ver no con aquello que a veces tendemos a hacer, que estar excesivamente pendientes de lo que puedo recibir de los demás, sino relaciones, digamos, de alteridad en el sentido de la benevolencia, de buscar lo mejor de aquellas personas a las que tratamos. Y lógicamente, si buscamos lo mejor, ellas también tratarán, en la medida de sus posibilidades, de buscarnos lo mejor, ¿no? Entonces, la persona en la vida que hace lo que puede, en aquello que cree que tiene que hacer, y al mismo tiempo procura tratar bien a las personas, estableciendo lazos, relaciones sanas con los demás, buscando lo mejor para ellas, eso normalmente son síntomas, indicios que nos permiten de alguna manera valorar en qué medida vivimos con paz, tranquilidad y por tanto que nuestra vida es una vida plena o feliz. ¿Y para ti qué es el éxito? Cuando logras esa paz y esas buenas relaciones, ¿podrías decir que eres una persona exitosa? Lo que pasa, la palabra éxito es ambigua hoy en día, ¿no? Sí. Hoy en día cuando se dice la palabra éxito, uno entiende como éxito algo que es sinónimo de materialismo, totalmente, de productividad, de rentabilidad, de eficiencia. Sí. Y para mí el éxito es la paz. El éxito es el haber hecho lo que uno tiene que hacer. Puede haber más éxito en un fracaso profesional que en un éxito profesional, pero que en el fondo no se ha actuado correctamente, porque se ha defraudado a alguien, porque se ha engañado a alguien o porque se han utilizado medios que son moralmente reprobables, podríamos decir. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios y, por tanto, el éxito es poder decir ¿ha salido bien o ha salido peor? Pero yo he puesto todo lo que está en mi parte para hacer lo mejor posible y he procurado tratar a los demás como los demás se merecen y también del modo que a mí me hubiera gustado que hubieran tratado a mí. Y a ese Aniceto de hace 30 años, si lo tuvieses delante, ¿qué le dirías? Bueno, le diría, pues no sabría qué decirle, porque en mi vida he cometido muchos errores y tampoco tendría sentido decirle, no cometes errores, porque los errores forman parte de la vida. Y del aprendizaje. Y del aprendizaje. Yo creo que he aprendido mucho de los errores, cometo errores todos los días, me doy cuenta de errores que cometo y por tanto le diría, oye, vive sin miedo. Sé tú mismo, haz aquello que crees que tienes que hacer. Pero me lo diría a la persona que era cuando tenía, pues hace 30 años, pero que en el fondo es lo que he procurado ir haciendo, ¿no? A lo largo de estos últimos 30 años, ¿no? He procurado hacer eso, ¿no? Es decir, hacer lo que creo que tenía que hacer, el no tener miedo, el no ir por la vida tratando, digamos, de no perder,
de no equivocarme, creo que es un error. Hay que ir por la vida tratando de ganar, hay que ir por la vida tratando de obtener aquello que uno ve que es bueno. Un 1% cada día, ¿no? Sí, Mejor. Un poquito. La vida es como un plano inclinado, sí, en que hay que ir todos los días avanzando un poquito, y así se adquieren hábitos, ¿no? Hábitos que facilitan, en definitiva, hacer frente a las resistencias que todos experimentamos cuando nos cuesta hacer aquello que querríamos hacer o cuando tenemos tanta facilidad de hacer aquello que no querríamos hacer. Es decir, para mantenerte en el camino. El adquirir hábitos te facilita hacer realmente lo que quieres hacer y no hacer lo que no querrías hacer. ¿Y de aquí a 10 años, cómo te ves? Pues nunca me he planteado esa cuestión, ¿no? Pero te diría que me veo haciendo lo que estoy haciendo porque me gusta lo que hago. Podríamos decir que... La docencia, ¿no? Sí, me encanta dar clases en la universidad, me encanta escribir, investigar, publicar artículos, libros, ¿no? Y además me doy cuenta de que esto llega a los demás, que puedo hacer mucho bien y creo que estoy haciendo lo que quiero hacer y lo quiero hacer porque veo que ayuda a mucha gente. Entonces, la gente que quiera poder hablar contigo, ¿tiene alguna manera de poder hacerlo? Sí, claro, lógicamente. La gente puede contactar conmigo a través de Instagram, si quiere, mi cuenta, Aniceto Mas Ferrer, y yo estoy encantado. De hecho, mucha gente lo hace. Me escriben a través de Instagram mensajes, me hacen consultas, me preguntan, a veces alguno dice que quiere hablar conmigo o que me quiere llamar por teléfono. Y esta misma semana tuve un encuentro con una persona que quería hablar conmigo y estuve un rato hablando con él. Es decir, que yo encantado. Y tenemos dos preguntas de los seguidores, que una es, ¿qué se podría hacer para dejar las distracciones atrás? Y la otra es, ¿cómo enfocarse en lo que de verdad deberíamos hacer? Lo has estado diciendo, pero para contestar directamente a nuestros seguidores. Las distracciones es algo que no es fácil, ¿no? Porque todos los tenemos. Sí. Es una tendencia natural, la distracción. Lo que hay que hacer es intentar poner intensidad en lo que hacemos, de manera que las distracciones vayan un poquito a menos, ¿no? A veces las distracciones son imágenes, a veces las distracciones son pensamientos recurrentes, a veces las distracciones son cosas que hemos hecho en el pasado o cosas que nos angustian del futuro, ¿no? Entonces yo lo que aconsejaría es, que es muy bueno, es tratar de vivir intensamente el presente. Y para vivir intensamente el presente es poner los 5 sentidos, y si hubiera 6, pondríamos 6. En el momento exacto que estamos. No solo en el momento, que por supuesto, sino en aquello que estamos haciendo. Poner toda la intensidad. Y a veces viene bien ponerse tiempos, duración de aquello que tengo que hacer. Porque no es lo mismo estudiar una lección, tener toda la tarde, que decirse uno mismo, no, la voy a estudiar en 1 hora, porque quiero terminarla en 1 hora. Entonces, cuando uno se pone ese objetivo, es más fácil evitar distracciones. Y cuando vienen pensamientos recurrentes, que a veces son pensamientos negativos, de cosas que nos preocupan, yo creo que esos pensamientos no hay ni que afrontar, no hay ni que enfrentarlos. No hay ni que luchar contra ellos. Yo digo que hay que surfearlos. Pasar con la tabla de surf por encima, de manera que no nos impiden hacer lo que podemos hacer. O pongo a veces el símil de que un pensamiento es como una mosca. Sí. Una mosca que está en una habitación. Uno tiene 2 opciones, o obsesionarse con la mosca, o decir, sé que está la mosca ahí, no pasa nada, como el capítulo de Breaking Bad. Seguirá estando la mosca, pero yo sigo leyendo, sigo estudiando, sigo escribiendo, aunque sepa que está esta mosca. Está un pensamiento, pero para mí ese pensamiento es como un fake news, un pensamiento falso, no le presto ninguna atención. Pues Aniceto Mas Ferrer, ha sido un placer. El placer es mío. Tenerte más por aquí por el canal.